Vemos como un factor muy importante para poder cambiar los hábitos de consumo actuales que no se genera una información adecuada a nivel de consumidor, para que éste pueda saber el grado de cumplimiento de esa normativa por parte del fabricante o diseñador. Si el consumidor no puede elegir de forma fácil, en base a criterios sencillos que tengan en cuenta lo dicho anteriormente, entonces nada cambia. Y el consumidor seguirá guiándose por aspectos como el precio, el aspecto y a lo sumo la marca. No ayuda que no se diseñen los productos desde un principio para ser reciclados. No se diseñen los productos para ser reutilizados en una segunda vida sin transformación alguna. No se diseñen los productos para que puedan ser reparados cuando estos se estropean. No se fabriquen los productos más cerca del lugar donde se van a consumir finalmente. No se recojan selectivamente los productos al final de su vida útil. No se forme e informe al ciudadano de dónde acaban sus residuos, si estos se recuperan y dónde son reutilizados finalmente. Lo que hay hoy en día aún no es suficiente. No existe información para el consumidor en el momento de la compra sobre las materias primas que utiliza ese producto, el coste ambiental y energético de su fabricación, el coste energético de su transporte hasta el lugar de consumo y el coste y posibilidades de poder ser reciclado totalmente o no. No existe la información anterior y además, menos aún, de forma sencilla. De forma tan sencilla como que mira un precio, o mira la tarjeta energética de un electrodoméstico, o mira las características básicas del motor de un coche en un catálogo. Una forma de romper este nudo gordiano es que el cambio se lidere desde el consumidor y que éste, con una información adecuada, pueda elegir el producto más sostenible. La colaboración por parte de la gente ya vemos que es creciente. Sin embargo, es necesario que las instituciones coordinen la creación de esta tarjeta o código a nivel internacional. En este contexto, las empresas deberían modificar sus diseños y sus procesos productivos para satisfacer los nuevos requerimientos del consumidor, pero con ayuda de las instituciones que podrían inyectar aquí todas las ayudas en materia de sostenibilidad. Esta tarjeta recogería de una manera sencilla toda la información relevante sobre la sostenibilidad de este producto. Aquí vemos un ejemplo de etiqueta de sostenibilidad para un producto con información sobre las materias primas utilizadas, la energía consumida y la contaminación al aire, al agua o como sólido que se produce durante su fabricación y transporte, el grado de reciclabilidad de cada uno de los componentes del producto, la capacidad de ser reciclado al final de su vida útil y el coste de su reciclado. Este coste del reciclado debería ser incluido en la factura cuando compramos el producto. Y además puede aparecer una nota global que facilite la elección final. Como consecuencia de todo ello, las empresas que no se adapten venderán menos, siempre que la sociedad mantenga esa sensibilidad hacia lo sostenible. Si se pretende un cambio duradero, deben ser los ciudadanos, con su formación e información, los que fuercen el cambio, y no las instituciones con multas y coacciones. Las empresas que diseñen los productos teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto en su totalidad serán más rentables al poder recuperar fácilmente las materias primas de sus productos gastados. Además, las industrias tendrán la posibilidad de recuperar gran cantidad de materias primas, algunas de ellas difíciles de conseguir, y tendrán mejor valoración por parte de los consumidores que los elegirán de manera más preferente. Mejorará la trazabilidad de los residuos en general, ya que cada residuo seguirá vinculado al fabricante que lo diseñó y produjo. De esta manera se incrementará el vínculo de empresa con la sociedad. Será común que en el momento de la compra adquiramos también el servicio de retirada final del producto y este servicio sea realizado por una empresa concreta con la que tengamos que contactar en el momento dado. Esto permitirá ver cómo se cierra el círculo de nuestro consumo y fortalecer nuestro vínculo con el reciclaje. Este proceso puede ser costoso al principio para todos, pero conllevará beneficios a largo plazo. Conclusiones. Podemos imaginar un nuevo escenario donde el consumidor pueda elegir el producto también basado en criterios de sostenibilidad, donde la industria, con la ayuda de las instituciones, inicie la transición a un diseño y fabricación de productos más sostenibles, donde los estados dirijan los recursos para favorecer los cambios en las empresas y gestionen la implantación de esta etiqueta sostenible en cada uno de los productos en los puntos de venta. Bueno amigos, así acaba este vídeo de hoy.
Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!